Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, el libro perdido de Enki. Es el mismo Enki, ¿no?, que dicta su autobiografía a un escriba y nos relata entonces como un testimonio presencial de todo lo que él va narrando. Es único este libro en la colección de los libros de Zecharia Sitchin, el libro perdido de Enki. Es como la base de los otros. La última vez veíamos entonces que después de la muerte de Dumuzi, y Nagna fue allá a la parte baja del Apsus, como ellos le llamaban a África, los dominios de Enki. Porque allá el hermano del difunto Dumuzi se llevó el cuerpo hacia allá, a sus dominios en el sur de África, diríamos actualmente, en el Bajo Apsu. Y Nana agarra su nave y va allá, y va armada. Dice, llevaba 7 armas. Y entonces al llegar allá, la captura su hermana, que está casado con el hermano de Dumuzi, el difunto, y la matan. Y Enki la resucita enviándole dos seres que él crea como autómatas. Y antes de salir ella entonces se lleva el cuerpo de Dumuzi al reino de Dumuzi, que estaba ahí en las tierras de Egipto, entre el río Nilo y el Mar Rojo, diríamos hoy, se llama hoy. Entonces ella reclama venganza contra Marduk, que lo culpa a él de la muerte de Dumuzi. Va donde Enki pidiendo que hay que arrestar, hay que matar a Marduk, y Enki le responde, no, ya basta de derramamiento de sangre en mi clan. Y en segundo lugar, no fue Marduk que mató a Dumuzi. Dumuzi murió por un accidente, ¿no? Se accidentó, se resbaló en las cataratas y se ahogó. Entonces ya como ve que no va a conseguir nada con Enki, va donde su padre y su madre, ahí en lo que hoy es al sur de Irak, la ciudad de Ur, donde reinaban Nagnar Sin y Ningal, el padre y la madre de Nagnar, y también les reclama. Y estos dos le dicen, bueno, vamos a hablar entonces con Enlil, que es el jefe de nuestro clan. Entonces se reúne toda esa familia de los hijos de Enlil con Nagnar Sin, Ninurta y Skur o Hadad, y deciden entonces declarar la guerra al clan de Enki para capturar a Marduk y condenarlo. Entonces se arman para la guerra. Enki se da cuenta de eso, se le informa de los planes del otro clan de su medio hermano, y entonces también reúne a sus hijos. Mira, tenemos que hacer algo porque se han dedicado, se han organizado aquellos para atacar a mi primogénito Marduk. Entre los medio hermanos de Marduk hay divisiones. Solo 2 hermanos de Marduk se ponen de acuerdo con Enki para defenderlo, para defender a Marduk, que son Gibil y Ninagal. Un tercer hijo de Enki, medio hermano de Marduk, llamado Nergal, aquel que reinaba allá en el sur de África, donde fue llevado el cuerpo de Dumuzi, dijo, yo solo ayudaré si veo que él está en problemas, en el extremo de que lo van si se encuentra en peligro mortal. Entonces se desligó un poco de la situación. Otro medio hermano de Marduk, Ningisida, no quiso unirse al llamado de su padre Enki para apoyar a Marduk, porque Ningisida estaba molesto con Marduk. Entonces, esa es la parte que leíamos. Y cuando Enki entonces están preparando los planes para defender a Marduk, dice, diferente a esta, dice, fue después de eso, de esas reuniones de los 2 clanes para luchar entre ellos,
que una guerra de desconocida ferocidad, dice Enki. Nunca habían tenido ellos una guerra entre ellos mismos aquí en el planeta. Clan contra clan. Por eso Enki dice, fue después de eso que una guerra de desconocida ferocidad estalló entre los dos clanes. Fue diferente de la contienda entre Horus y Satu, que se había dado miles de años antes, ¿no? Recuerdan que Satu o Set, llamado así en Egipto, mató a su medio hermano Osiris o Azar en los textos originales, babilónicos y sumerios. Azar, Osiris, lo desmembró y lo mató. Lo echó en un cajón sellado, le echó al mar, Osiris se ahogó. Pero Isis, o Ashta en el texto original, rescató el cuerpo. Pero antes de que lograra hacer algo con el cuerpo, Set se dio cuenta que ella había conseguido el ataúd sellado que estaba en las costas del Mediterráneo, por el lado del Líbano. Entonces fue y le arrebató el cuerpo a Isis y lo despedazó y colocó los pedazos en distintos lugares de esa costa del Mediterráneo, entre Egipto y el Líbano. Isis vuelve de nuevo y encuentra varias partes del cuerpo de su fallecido esposo Osiris, y con una parte del cuerpo, con la ayuda de Ningisida, que era un genetista tremendo, enseñado por su padre Enki, consiguen el semen del difunto Osiris o Azar, y Isis consigue quedar embarazada con el semen de Osiris. Eso no lo sabe Set, que ya está reinando en los dos territorios, en el de él y en el que le arrebató a su hermano Osiris. Y nace un niño llamado Horus en Egipto y Orón en el texto babilónico mesopotámico sumerio más antiguo. Orón, Horus. Y Isis lo esconde de su tío Set, porque si Set lo descubre lo va a matar, porque así él no va a tener ningún descendiente de Osiris que le arrebate y le reclame los terrenos que eran de Osiris, los territorios que eran de Osiris, o sea, el norte de Egipto donde están las pirámides. Horus, o llamado también Orón, crece escondido, y ya cuando se es un joven fuerte, es entrenado por Gibil y por otros tíos abuelos, hermanos de Marduk, en la lucha, en las artes marciales. Después de un tiempo, ya que está preparada con el apoyo de Marduk también, decide enfrentar. Se revela frente a la asamblea de ellos, donde está Set, y le dice: yo soy el heredero de Osiris. Y Set se queda con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Osiris murió y no dejó herederos. ¿Cómo tú dices que tú eres el heredero de Osiris, el hijo de Osiris? Él murió sin hijos. Y entonces Ningisida le hace un análisis de DNA y le demuestra a la asamblea de los Anunnaki que Horus es hijo del difunto Osiris. Entonces Horus reclama el trono que era de su padre, el norte de Egipto, donde están las pirámides, y se enfrentan en una lucha aérea ahí en la península del Sinaí. Y Horus consigue vencer con la ayuda de Marduk a su tío Set, y se queda entonces con el poder. A esa lucha se está refiriendo Enki cuando dice: fue una lucha, esa lucha que va a suceder ahora entre los dos clanes, dice Enki, fue diferente de la contienda entre Orón y Satu, descendientes de terrestres. Orón y Satu eran hijos de Marduk, que no es terrestre, nació en Nibiru, pero era hijo de una mujer ahí de Mesopotamia terrestre. Marduk fue el primer Anunnaki que se casó con una terrestre. Entonces Osiris y Set son hijos de Marduk y esa terrestre. Por eso Enki dice que eran descendientes de terrestres.
porque tienen tres partes de la madre, ¿no? La madre, que es terrestre. Entonces él hace referencia a eso, dice, esa lucha ahora entre los dos clanes fue muy diferente a aquella lucha entre Orón y su tío Set. Y sigue hablando entonces de ese enfrentamiento entre los dos clanes, en que una batalla entre Anunnaki, nacidos en Nibiru entre ellos, se desató en otro planeta. O sea, los mismos Anunnakis, algunos de ellos nacidos en Nibiru, como Ninurta, el que comandaba el ejército de Enlil, el clan de Enlil, y Marduk, que es el primogénito de Enki. Estos dos nacieron en Nibiru, son Anunnaki. Los otros son Anunnaki, pero nacieron aquí en la Tierra. Los otros hijos de Enki, los otros hijos de Enlil. Entonces dice Enki, una batalla entre Anunnaki, nacidos en Nibiru entre ellos, nacidos en Nibiru. Se desató en otro planeta esa guerra de los Anunnaki, nunca había sucedido eso. Los Anunnaki contra Anunnaki en guerra en otro planeta. La guerra comenzó por medio de Inanna, que cruzó con su nave celeste los dominios de los hijos de Enki. Ven, esa mujer era tremenda, desafiadora. Ella quería venganza a cualquier precio porque odiaba a Marduk. Quería el poder que tenía Marduk sobre los territorios de Egipto y no lo consiguió. Al morir Dumuzi, ya no es rey, no tiene poderes. Y Inanna no podrá heredar el poder en esa región que ella quería también. Entonces hay un odio en esa mujer que no se sacia sino con la muerte de Marduk. La guerra comenzó por medio de Inanna, dice Enki, que cruzó con su nave celeste los dominios de los hijos de Enki, ahí en África. Se metió en los dominios de Enki. Ella que era es del clan de Enlil. Inanna llegó a los dominios de Enki y desafió a combatir a Marduk. ¿Ven cómo era esta mujer tremenda? Era una guerrera, entrenada desde pequeña también en las artes marciales. Inanna desafió a combatir a Marduk. Le persiguió en su nave hasta los dominios de Ninagal y de Yibil, ahí en África. Porque Marduk sabe quién está detrás de Inanna. Son poderosos, ¿no? Los de Enlil tienen mejores armas. Porque Enlil es el comandante en jefe. Para ayudarla a Inanna, Ninurta, el primogénito de Enlil, el guerrero de Enlil, como se le llamaba, Ninurta disparó los rayos fulminantes. ¿Qué tecnología sería esa que se ataca con rayos? No la tenemos todavía, señores. Ni nos la imaginamos. ¿Qué tipo de rayos? Ninurta disparó los rayos fulminantes de su pájaro de la tormenta, el lenguaje del terrestre que no conoce la tecnología, y a una nave que tiene armas adecuadas, le llama pájaro, porque se eleva, es una nave, se eleva como un pájaro. Dice pájaro de la tormenta, porque dispara armas que parecen que crean una tormenta, ¿no? De tan potentes que son. Entonces Ninurta dispara armas desde su nave, el pájaro de la tormenta, contra las fortalezas de los seguidores de Marduk y los hermanos que estaban envolvidos o envueltos en la lucha. O sea, hay más poder de fuego de parte del clan de Enlil que del clan de Enki. Entonces Marduk vive reculando, ¿no? Huyendo, escondiéndose de Inanna y su poderío, porque aquella mujer lo quiere para matarlo, no es para dialogar que lo está buscando. Iskur, otro tío de Inanna, el menor del clan de Enlil, hermano de Ninurta, Iskur atacó desde los cielos. ¿Ves? Es una lucha con naves aéreas. Iskur atacó desde los cielos con relámpagos abrasadores y truenos demoledores. Por eso a él se le colocó otro nombre llamado Adad, en otra cultura, en otro idioma. Y siempre se representaba en las representaciones hechas de piedra y arcilla con un arma en la mano que parecía un rayo.
Y entonces se le llamaba el atronador, el dios de la tormenta, porque disparaba, fíjense como dice aquí, Iscur atacó desde los cielos con relámpagos abrasadores y truenos demoledores. ¿Qué tipo de arma sería esa, señores? Recuerdan al Zeus en Grecia, que también hacía lo mismo, ¿no? Los rayos que disparaba Zeus con su arma, los truenos. Entonces es una tecnología de esta raza de gente. Se están en guerra con ellos mismos y usan entonces las tecnologías a nivel de armas que ellos tienen. Y Enki dice, fue una lucha entre Anunnaki, el terrestre no participó. Por eso es más feroz, porque son armas. Pero no se libraron los terrestres de morir por estas armas. Porque como se hace hasta el día de hoy, se disparaban a lugares que eran civiles, no había militares de ellos ahí, en esos lugares. Entonces mataron muchos terrestres, como sucede hoy, ¿no? Estados Unidos manda bombas, Israel manda bombas, Ucrania manda bombas y matan civiles, a lugares donde son civiles, que ellos saben que hay civiles. Fíjense cómo las guerras se siguen repitiendo. Ellos fueron lo que nos enseñaron a los terrestres a guerrear. En África, en el Apsu, se le decía Apsu, a esa región no se llamaba África. En el Apsu barrió con el arma de Iskur, que eran como relámpagos abrasadores y truenos demoladores. Qué tremenda arma sería esa, qué tecnología sería, ni nos la imaginamos. Pero fíjense las consecuencias. En el Apsu, o en África, barrió los peces de los ríos. Parece que le quitó el oxígeno al agua, la contaminó. Barrió los peces de los ríos, dispersó el ganado por los campos. Y entonces Marduk tuvo que retirarse, que estaba ya por el sur de África o por el centro sur, en los dominios de sus dos hermanos que lo apoyaban, Gibilin y Nagal, al verse que no estaba seguro en esos lugares por las armas que estaban usando el otro clan, se desplaza hacia el norte de Egipto, entonces, donde están las pirámides. Marduk se retiró al norte, al lugar de los montes artificiales. ¿Cuáles son los montes artificiales? Las tres grandes pirámides. Esos son los montes artificiales, porque fueron creados para eso, para dirigir las naves y mostrar el inicio del descenso de las naves espaciales de ellos, los montes artificiales. ¿Y quién tenía los planos para saber cómo entrar y salir de esa pirámide, que tiene pasadizos interiores, como ya se ha descubierto? Los planos lo hizo y lo tenía el hermano de Marduk, Ningisida, que no la apoyó en su lucha contra el clan de Enlil. Entonces el único lugar donde Marduk podía sentirse seguro era dentro de esa gran pirámide, porque ya no tenía dónde esconderse. ¿Ven? Y es entre ellos la guerra, que tienen tecnología. Marduk se retiró hacia el norte, al lugar de los montes artificiales. Persiguiéndolo, Ninurta, el hijo mayor de Enlil, que dirigía la guerra junto con Inanna, su sobrina, Ninurta roció con proyectiles venenosos las moradas. Armas químicas, señores. Proyectiles venenosos. Estamos hablando de armas químicas, miles de años antes. Ninurta roció con proyectiles venenosos las moradas. Con su arma que despedaza, así el nombre del terrestre que no sabe qué tipo de tecnología es esa, ni cómo llamarle a esa arma, entonces escribe arma que despedaza. O sea, partía en pedazos todo lo que tocaba. Con su arma que despedaza, les robó los sentidos a las gentes de aquellas tierras. ¿Ve? Como el terrestre sufrió también por esta guerra entre ellos. Matanza de terrestres que no tenía nada que ver con eso, como sucede hoy. Hoy es sábado, día 3 de enero del 2026.
Trump bombardeó por la mañana a Caracas y a varios estados. Secuestró a Maduro y a su esposa y se la llevó. Y ya están apareciendo los muertos civiles que no tenían nada que ver con militares. Israel en Gaza igual. Ucrania bombardeando civiles en Rusia porque no puede ganarle a los rusos. Eso no viene desde ellos. Se sigue repitiendo la historia. Matanza de civiles, genocidio. Israel mató más civiles que más miembros del grupo Hamas. Casi eliminó la población completa de Gaza, matando sobre todo mujeres y niños. ¿Por qué? Porque matando a los niños y las mujeres es garantía de que la población va a disminuir. Y eso es lo que él quiere, eliminar la población de Gaza. Y ya lo ha dicho, Gaza es nuestra. No la vamos a devolver nunca. Eso de Palestina ya no existe, dice el Netanyahu que está en Israel. Entonces matar miles de personas, ya van como casi 70.000, 80.000 muertos. La mayoría civiles, mujeres y niños, hasta bebés. Se los lleva todo por delante y no se importa con nadie ni con nada. Y Trump va y le celebra. Te di las armas que ni yo sabía que tenía, diciéndole Trump a Netanyahu. Y la usaste muy bien. ¿Tú te imaginas decirle que usó las armas muy bien, matando más de 70.000? La mayoría civiles y niños, mujeres, ahí en Gaza. O sea, Trump es peor que Netanyahu. Se le da las armas y le celebra. La usaste muy bien. O sea, mataste más de 70.000 civiles. Los canales, fíjense los otros resultados de esa arma que despedaza, que usó Ninurta y que afectó a las gentes de aquellas tierras, ahí en el norte de lo que hoy es Egipto. Dice, los canales que llevaban las aguas del río Nilo se volvieron rojos de sangre. Los resplandores de Iskur, el arma que usó Iskur, el Hadad, el trueno, el rayo con truenos enormes, que iluminaba todo como si fuera de día. Es la potencia del arma que usaba ese tipo. Los resplandores de Iskur convertían la oscuridad de la noche en días llameantes. Mientras las devastadoras batallas avanzaban hacia el norte, hacia donde están las pirámides, Marduk se aposentó en el mismo Ekur. Ekur es la pirámide más grande, a ellos le decían el Ekur, aquí la del centro, esa es el Ekur. Ahí están unos pasadizos interiores, cámaras distintas que se sellan con bloques enormes de toneladas de peso para que nadie entre o salga. Ahí fue el único refugio que él encontró contra ese devastador ataque del clan de su tío en Lil, para poder protegerse, que no había lugar donde él ir a protegerse. Mientras las devastadoras batallas avanzaban hacia el norte de Egipto, en lo que hoy es Egipto, Marduk se aposentó en el mismo Ekur, se refugió en la misma pirámide principal, la más grande, el Ekur. Gibil, uno de los hermanos que lo apoyó, Gibil y Ninagal, recuerden que lo apoyaron. Gibil diseñó, fíjense la tecnología de este hombre, lo que crea este hombre, Gibil. Es el Hefesto en Grecia, que crea de todo. Gibil diseñó un escudo invisible para proteger a su hermano Marduk, que entró en la pirámide. Un escudo invisible que cubre una pirámide entera del tamaño de ese monumento ahí en Egipto, la gran pirámide. El tipo diseñó un escudo invisible. Esa tecnología ni la soñamos, señores. Yo vi una tela que han inventado, no sé si unos chinos, no sé dónde, por ahí, que se la pone se la pone el hombre enfrente y nadie ve. Se ve transparente como que detrás como que no hay nadie. Invisibiliza a la persona. Son pinicos que estamos dando, unos pasitos de bebé frente a esta tecnología de esta gente, ¿no? Diseñó un escudo invisible para el Ekur, para esa pirámide. O sea,
Llegan los de Inanna y los de Ninurta a atacar la pirámide con sus armas porque Marduk saben que está ahí, pero las armas se estrellan en algo que ellos no ven que es. Lo que ellos ven es que las armas no están consiguiendo penetrar y afectar la pirámide. Porque hay un escudo invisible que la está cubriendo. Imagínense qué tecnología es esa, señores. Millones de años avanzados, más que la nuestra. Ni soñamos con tener eso. Apenas estamos hablando de unos rayos láseres que hacen algo más o menos ahí. Apenas. Gibil diseñó un escudo invisible para el Ekur. Nergal elevó hasta el cielo su ojo que todo lo ve. Por fin se decidió a ayudar a su hermano Marduk, porque como él dijo, ya Marduk se encontraba en peligro mortal. Lo iban a matar, ya lo tenían arrinconado y se metió él mismo en su celda, que es el Ekur, la pirámide. Cuando usted está en una guerra y entra en un lugar, ya usted está preso del enemigo. Eso lo rodea el lugar y usted no puede ni salir de ahí más. O se mueve ahí adentro, o se rinde o sale. Entonces dice que después que Gibil diseñó ese escudo invisible para el Ekur, la gran pirámide, Nergal, el otro hermano de Marduk, elevó hasta el cielo su ojo que todo lo ve, como un radar, para vigilar las otras naves. Con el radar podemos comparar ese llamado ojo que todo lo ve, es el lenguaje terrestre, no sabe cómo se llama eso. Entonces hoy que tenemos esa tecnología de radar, podemos decir, eso fue una especie de radar para controlar todo lo alrededor, en kilómetros, y ver las naves que se acercaban. El clan contrario, el clan de Enlil. Un radar, miles de años atrás, el ojo que todo lo ve. Y Nanna atacó el lugar oculto por el escudo invisible que diseñó Gibil, y Nanna atacó el lugar oculto con un arma de brillantez. Bien, esta gente tiene una tecnología que cuando dispara rayos se ilumina todo, y la luz puede dejar ciega a las personas que están cerca. Eso, ¿saben dónde sucedió se usó esa arma? Ustedes recuerdan en el libro en el Antiguo Testamento está eso, ese uso de ese tipo de arma que deja un resplandor, que la luz es tan grande que deja ciego a las personas que están cerca. Hay un texto creo que en el libro del Génesis, donde se habla de Job, el sobrino de Abraham, donde dice que dos Anunnaki, dos de esa gente, de esa raza, iban a atacar a Sodoma y a Gomorra, y fueron primero a examinar el terreno. Llegaron a Sodoma, donde vivía el sobrino Lot, Lot se llamaba, el sobrino de Abraham, con sus dos hijas y su mujer. Y llegaron a la casa de Lot, porque Abraham era seguidor de Enlil, del clan de Enlil. Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades en esa región ahí en el sur del Mar Muerto eran seguidoras de Marduk, el clan de Enki. Eso no lo dice la Biblia, eso lo sacamos de los textos de las tablillas sumerias traducidas por Secharia Sitchin. Y que esos dos señores se refugiaron en esa casa porque fueron a como examinar el terreno y vieron que ahí estaba viviendo un nieto de Abraham, que era su amigo de ellos, porque el padre de Abraham le servía en Enlil como sumo sacerdote, o sea, el que administraba la residencia de Enlil ahí en Mesopotamia, en el Edín, la región de Enlil. Y que Lot refugió a esos dos señores en su casa, y que una multitud de ese pueblo, al saber que estos dos estaban aquí, fueron donde Lot para que le entregara a esos dos personajes, porque descubrió que eran espías. La Biblia manipula todo, el autor bíblico manipula todo, retuerce el relato y nos da a entender como que eran para violarlos y tener sexo, sodomizarlos a nivel sexual. No es nada de eso, no es nada de moral sexual. Esa es la manipulación de la desgracia que hace la religión.
era que eran dos espías y la gente del pueblo se enteró. Hay dos espías allá en la casa de Lot, que Lot no era de ahí. Lot era de allá, de Ur, del clan de Enlil, de la ciudad de Ur, allá en el sur, donde nació Abraham. De allá lo trajo Abraham con él, hacia aquí, hacia el norte, lo que es Harán, por ahí cerca de Turquía y Siria. Y lo tenía con él por ahí, porque el padre de Lot había muerto allá en Ur, hermano de Abraham era. Y entonces dice ese texto bíblico que cuando la multitud, y entonces Lot le dice, no, mejor llévense mis hijas y hagan con ellos lo que quieran, pero no toquen a esto, porque era sagrado la cuestión de la hospitalidad, eso era un punto como sagrado, una línea roja, ¿no? Cuando usted le daba la hospitalidad a una persona, usted era responsable de la vida de esa persona. Entonces Lot dice, no, llévense mis dos hijas y hagan lo que le dé la gana con ellas, pero no toquen a mis visitantes, que yo soy que lo estoy refugiando aquí, le di hospitalidad en mi casa. La gente no hace caso, que son dos espías y lo saben. Y cuando la gente derrubaron la puerta para agarrar a los dos espías, dice que uno de ellos disparó un arma que dejó ciego a todos los que estaban ahí y no encontraban ni la puerta de salida ni lugar por donde vinieron. Y los dos hombres escaparon. La misma arma de brillantez, ven, en los textos aquí también, porque son esa raza de gente, de ellos habla el Antiguo Testamento. Entonces, dos espacios distintos en miles de años de diferencia usando el mismo armamento, ¿no? Arma de brillantez, como le dice el terrestre. Inanna atacó el lugar oculto con una arma de brillantez dirigida con un cuerno, dice el terrestre, un cuerno, es algo que tenía, o una lanzadera quizá de un misil o algo, que parecía un cuerno, dice el terrestre, ¿no? Dirigida con un cuerno, el lenguaje del que no sabe el nombre de la tecnología. Entonces el sobrino de Marduk, que todavía está vivo, que es Horus, aquel que venció a su tío Set, que era hijo de Marduk, tío de Horus. Horus lo vence y Set queda ciego y es desterrado a los lados por ahí de lo que hoy es Israel y Palestina. Ese Horus, ayudado por su abuelo Marduk, porque Horus, recuérdense que fue sacado del semen del cuerpo ya fallecido de su padre Osiris, que era hijo de Marduk. Horus llegó también para defender a su abuelo, que es Marduk. La brillantez del arma que usó Inanna le dañó el ojo derecho a Horus. ¿Ven? La brillantez le puede echar a perder la vista del resplandor cuando esa arma. ¿Qué tipo de arma? Imagínense, no la tenemos todavía para compararla. Mientras Utu, que es el hermano de Inanna, hermano gemelo, mantenía a distancia más allá de Tilmún, o sea, por los lados de lo que hoy es Palestina, Israel. Tilmún era el Sinaí ahí. Entonces, por ahí, por esos lados de Líbano, Palestina, Israel, vivían unos Anunnakis llamados Iyiji, que eran seguidores de Marduk, que habían vivido muchos años en la base que ellos tenían allá en Marte, pero que tuvieron que abandonarla y volver aquí a la Tierra porque Marte se convirtió en un planeta casi sin atmósfera, donde no se puede respirar, muy poca la atmósfera, y es pura tempestad de polvo. Hasta el día de hoy está así. Entonces ellos vinieron aquí, se instalaron por esas regiones, se casaron con mujeres terrestres y eran seguidores de Marduk. Entonces querían bajar de allá hacia Egipto, ayudar a su jefe, a Marduk. Y este Utu, que era el comandante jefe ahí en la península del Sinaí, del espaciopuerto que ellos tenían, los atajaba para allá, para que no pasaran hacia Egipto a ayudar a Marduk. Mientras Utu mantenía distancia más allá de Tilmún es el Sinaí, a los Sijiji y a sus hordas de terrestres, venían terrestres también a ayudar a Marduk.
Y ese ejército fue parado allá por Ut para que no bajara a ayudar a Marduk, no bajara hacia Egipto. Los Anunnaki, los que apoyaban a uno y a otro clan, entablaban batalla a los pies de los montes artificiales, los dos clanes, muchos Anunnakis. Seguidores del clan de Enlil y del clan de Enki se enfrentaban ahí, cerca, al lado ahí de las grandes pirámides, en todo ese terreno, se enfrentaban unos con otros. Recuérdense que la guerra es entre ellos. Los Anunnaki, los que apoyaban a uno y a otro clan, entablaban batalla a los pies de los montes artificiales. Entonces reclamaban que se rinda Marduk, que termine el derramamiento de sangre. Estas palabras le transmitió Enlil a su hermano Enki. Enlil, que es el jefe del clan de Inanna, de Ninurta, le pide a Enki que le diga a Marduk que se rinda. Está dentro de la pirámide, dice que se rinda y así acaba el derramamiento de sangre, porque Anunnaki con Anunnaki se están matando fuera de la pirámide, en los alrededores de la pirámide. Entonces Lil dice, ya paremos el derramamiento de sangre entre nosotros y díganle a Lil que se rinda. Que se rinda Marduk, que termine el derramamiento de sangre. Estas palabras le transmitió Enlil a Enki. Son los dos jefes de los dos clanes que se están enfrentando. Que hablen hermano con hermano, le envió un mensaje Niñarsak a Enki. Niñarsak es la tercera jefa de los Anunnaki, que es la hija de Anu, igual que Enlil y Enki. Los tres son hijos de Anu y están aquí en el planeta Tierra. Ella fue amante y tuvo hijos con los dos medio hermanos, con Enki y con Enlil. Ella es la madre de Ninurta, que lo tuvo allá en Nibiru, con Enlil, su medio hermano. Y aquí en la Tierra tuvo hijos con su medio hermano Enki también. Entonces ella interviene, por eso se le llamó la pacificadora. Ninmak o Ninlil también se le llamaba. Esa fue la que participó en la creación del terrestre primitivo, genéticamente formado, con la ayuda de su medio hermano y amante Enki y el hijo de Enki llamado Ningisida, que aquí en América se le llamó Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Entonces sigue diciendo, dice que el hermano intervino y dice que hablen hermano con hermano. Le envió un mensaje Niñarsak. ¿Por qué a Ninmak o Ninlil se le llama Niñarsak? Porque ahí en el Sinaí había un monte que se llamaba el monte Arsak. Al ella entregársele esa región donde estaba el espacio puerto, como un lugar neutro que no era ni del clan de Enlil ni del clan de Enki, la pusieron a ella ahí. Entonces, en honor a ese monte, y era la señora de ese lugar, su hijo Ninurta le construyó una residencia tremenda en esos lugares por ahí, hasta debajo de los montes, por ahí dice que le construyó con jardines y todo. Le llevó agua en un lugar seco, ahí en el Sinaí le hizo un jardín tremendo. Entonces ella vivía ahí y en honor a ella, en honor a ese monte donde estaba el espacio puesto por ahí, le pusieron a ella señora del monte, Niña Arsak, señora del monte Arsak. Por eso se le llama Niña Arsak. Que hablen hermano con hermano, le envió un mensaje Niña Arsak a Enki. En su guarida dentro del Ekur, dentro de la gran pirámide, Marduk seguía desafiando a sus perseguidores, no podían entrar. Recuérdense que el medio hermano de Marduk le colocó un escudo invisible que hacía el efecto de las armas de ella así tan poderosas que eran, no podía traspasar ese escudo. ¿De qué estaría hecho ese escudo, señores? Ni imaginamos, ni soñamos qué material sería. Que las armas tan poderosas de esa gente no podían traspasar ese escudo. Entonces Marduk está dentro. En su guarida dentro del Ekur, Marduk seguía desafiando a sus perseguidores.
de la casa que es como una montaña, el mismo Ecur, la gran pirámide, la del medio, ¿no? La pirámide principal. Esa es la casa que es como una montaña, le llamaban el Ecur. Eso de pirámide no existía ese nombre. En la casa que es como una montaña, hizo su último baluarte Marduk. Fue el último lugar donde pudo refugiarse. No había en ninguna otra parte del planeta donde Marduk pudiera meterse que no le encontraran los del clan de Enlil, ¿eh? Con Inanna y Ninurta a la cabeza y lo capturaban o lo mataban. En ninguna parte del planeta. Solo en esa gran pirámide, con los subterráneos y galerías que tiene hasta el día de hoy. Y el clan de Enki, como ya les dije, es Ninhursag el que tiene los planes, el medio hermano de Marduk. Si los planos lo hubiesen tenido el clan de Enlil, era fácil capturar Marduk, porque ellos tenían los planos y guiarse por los planos y podían entrar y secuestrarlo, matarlo dentro. De la casa que es como una montaña, hizo Marduk su último baluarte, su último lugar de refugio. Inanna no podía superar la inmensa estructura de piedra. Sus costados lisos, ¿ves? No es como ahora, que ya tienen miles de años, ¿ves? Tú ves que tenía como otras capas encima, se ve una parte aquí. Encima de esa tenía otras capas que la hacían brillar a la luz del sol y se veía eso en ese valle del Nilo, ¿eh? Se veía a kilómetros ese resplandor de la capa que tenía por encima esa pirámide. Como el tiempo la ha ido deteriorando, quitándole capa, esta otra, quizás tenía otra que la hacían brillar muchísimo, dicen los textos de las tablillas. Se veía al final del horizonte el brillo de esa pirámide. Inanna no podía superar la inmensa estructura de piedra. Sus costados lisos desviaban las armas que ella usaba, intentando destruir la pirámide para que Marduk quedara adentro enterrado en vida. Es el deseo de esa mujer. Después Ninurta se enteró de que había una entrada secreta a la gran pirámide. Encontró una piedra giratoria en el lado norte. Una piedra de toneladas de peso, pero la encontró. ¿Cómo lo supo? No sabemos. Pero él descubrió que había una entrada en el lado norte, cubierta por una inmensa piedra, y por ahí comenzó el ataque entonces. Ninurta se enteró de que había una entrada secreta a la gran pirámide. Encontró una piedra giratoria en el lado norte, una piedra que giraba para entrar. Ninurta atravesó un oscuro corredor, llegó a la gran galería. Adentro habían unos aparatos inmensos, algunos radiactivos, que eran los que producían la energía que hacía que saliera un rayo directo de la punta de la pirámide hacia el espacio. De la punta de la pirámide salió un rayo de luz por unos aparatos, algunos radioactivos que habían dentro en unas galerías que había instalado Ninhursag. Y ese rayo de luz se elevaba tan alto que en el espacio lo veían las naves cuando iban descendiendo. Dice, aquí está el punto de descenso, por ese rayo de luz. Entonces, muchos de esos aparatos eran radiactivos, estaban dentro de la pirámide. Entonces Ninurta consigue entrar. Ninurta atravesó un oscuro corredor, llegó a la gran galería. Está dentro de la gran pirámide. En su bóveda relucía como un arco iris, con las multicolores emisiones de los cristales que producían energía dentro de la pirámide. Una especie de cristales. Nada que se parezca a la miseria de las baterías que usamos hoy, las pilas, la batería. Cristales que producen energía, pero no cualquier energía, una energía tan fuerte que es capaz de matar al que llegue cerca. Y algunas de esas energías eran radiactivas, como ya les dije.
Su bóveda relucía como un arco iris con las multicolores emisiones de los cristales. En el interior, alertado por la intrusión, Marduk sintió que alguien entró, porque está dentro de la galería, refugiado. Entonces el movimiento de quitar las piedras enormes de toneladas de peso para entrar, que hizo Ninurta y sus seguidores, alertó a Marduk de que alguien había entrado en la pirámide. En el interior, alertado por la intrusión, Marduk esperaba a Ninurta con las armas dispuestas. Agarró sus armas, se metió con armas adentro porque estaba en guerra con otros. Dijo, si llega o me mata él o lo mato yo. Entonces dice que Marduk esperó a Ninurta con las armas dispuestas. Respondiendo con armas, destrozando los maravillosos cristales, Ninurta siguió subiendo por la galería. Siguió subiendo. La entrada norte, por encima, él sigue subiendo hacia la galería donde está Marduk, por ahí, ¿no? Él entra y las galerías están como en el centro, por ahí, dentro de esa gran pirámide. Él sigue subiendo hacia donde está Marduk. Y esas galerías, ya se descubrió, tienen unos mecanismos de cerrar pasadizo que son unas piedras de toneladas de peso casi difíciles de mover, que sellan los corredores interiores dentro de la pirámide. Tecnología de ellos. Dice, respondiendo con armas, destrozando los maravillosos cristales, Ninurta siguió subiendo por la galería. Marduk se retiró hasta la cámara superior, porque lo iba a alcanzar Ninurta. Se fue a otra cámara más profunda dentro de la pirámide. Marduk se retiró hasta la cámara superior, hasta el lugar de la gran piedra pulsante, el centro de la energía, donde estaba la fuente de energía que lanzaba el rayo de luz hacia el espacio por la punta de la pirámide. Se refugió ahí. Y dice entonces que después de entrar en ese refugio, en su entrada Marduk bajó los cierres de piedra descendentes que impedían cualquier entrada, con algún tipo de mecanismo que él hizo que lo activara, y bajaron esos bloques de piedra de toneladas de peso que sellaron la entrada donde él estaba. Entonces él mismo se enterró vivo para evitar que Ninurta entrara y lo capturara. Marduk bajó los cierres de piedras descendentes, parece que estaban encima. Cuando él accionaba algún mecanismo, la piedra enorme bajaba y sellaba esa entrada. Como les dije, entonces él mismo se enterró vivo. En su entrada, Marduk bajó los cierres de piedras descendentes que impedían cualquier entrada. Y Nanna e Iskur siguieron a Ninurta al interior de la pirámide, o sea, del Ekur. Se pusieron a pensar qué podían hacer para capturar a Marduk, que se encerró ahí, selló la entrada con una inmensa piedra imposible de mover. Y Nanna e Iskur, que es el mismo Adad, el del arma el atronador, ¿no? Que cuando disparaba el arma que tenía, ¿no? Parece que la noche era de día y un estruendo horrible. Por eso le decían el atronador. Y Nanna y Iskur siguieron a Ninurta al interior del Ekur. Se pusieron a pensar qué podían hacer. Que la hermética cámara oculta sea el ataúd de piedra de Marduk, les dijo Iskur, el hijo más pequeño de Lil. Se trancó ahí, no hay manera de llegar a donde él está. Entonces dejémoslo ahí enterrado, que ese sea su tumba. Es porque Marduk no puede mover la piedra que ya bajó y selló la cámara donde él está, trancado. Y los que van por fuera, que son Ninurta y Nanna y Iskur, tampoco pueden entrar porque la piedra tiene toneladas de peso, no pueden atravesarla. Y entonces la conclusión del tío de Nanna, Iskur, dice, dejémoslo ahí. Entonces ya él mismo se enterró, que esa sea su tumba. Que muera lentamente,
dice que la hermética cámara oculta sea el ataúd de piedra de Marduk, les dijo Iskur a Inanna y a Ninurta. Iskur prestó atención a los 3 bloques de piedra dispuestos para deslizarse hacia abajo. Observó que habían 3 bloques de piedra que podían deslizarse hacia abajo. Iskur prestó atención a los 3 bloques de piedra dispuestos para deslizarse hacia abajo. Que muera lentamente, dijo, siendo enterrado vivo, que esa sea la sentencia de Marduk. Y Inanna dio su consentimiento, que así sea. Al final de la galería soltaron los bloques de piedra, o sea, 3 bloques más de piedra que Iskur percibió que había, entonces se retiraron enfrente de la galería donde estaba Marduk encerrado, y al retirarse bajaron los 3 bloques de piedra. Ahí quedó el tipo encerrado, no hay manera de entrar, sacar ese tipo, de que él pueda quitar esas piedras. Entonces por eso que esa sea su tumba ahí. Bajaron 3 bloques más de piedras, de toneladas de peso. Al final de la galería soltaron los bloques de piedra para sellar completamente el paso a la galería. Cada uno de ellos hizo descender una piedra para taponar, para encerrar a Marduk como una tumba, como en una tumba. Entonces ahora quien hay que salvar es a Marduk, porque él está preso en su propia tumba, sin alimentos y sin nada, sin agua. Va a morir ahí. Y sigue diciendo el libro, entonces viene ahora el relato de cómo Marduk fue salvado y partió hacia el exilio. Y de cómo se desmanteló el Ekur. El Ekur, la pirámide. ¿Qué significa que se desmanteló? O sea, que todos los aparatos que habían dentro fueron sacados o destruidos. No que se destruyera el monte artificial, no. Lo que había dentro de él, los aparatos. Eso fue lo que se destruyó, se desmanteló el Ekur por dentro. Y se redispuso el señorío sobre las tierras lejos del sol. De cómo se desmanteló el Ekur y se redispuso el señorío sobre sus tierras. Las tierras de Marduk ahí en Egipto, lo que hoy es Sudán y Egipto, como vencieron los de Enlil, pues a los de Enki que estaban en esas tierras se la quitaron. Lejos del sol y de la luz, sin comida ni agua, Marduk fue enterrado vivo dentro del Ekur, la gran pirámide. La esposa de Marduk, recuerden que le dije que era terrestre, de ahí de Mesopotamia. Una mujer lindísima, que era sobrina del amigo de él, el llamado Enoch en la Biblia, que él llevó como 3 veces al espacio. Primero a Marte, donde estaban los otros Igigi, como le dije allá, en la base, en la estación de paso. Y también los llevó a la luna. Ese es el Enoch de la Biblia, que dice que Dios no murió porque Dios se lo llevó. Se fue con los dioses y el terrestre nunca más supo de él. Por eso dice de los otros patriarcas, que aquel murió con tantos años, que Matusalén murió con tantos años. Y cuando habla de ese Enoch, dice, no murió porque Dios se lo llevó. Que él andó con Marduk, que lo llevó a la luna y a Marte en viajes espaciales. Es el mismo Enoch que después escribió un libro y la religión agarró ese libro y lo manipuló todo. Y habla entonces de los ángeles caídos. Los que caen son los que están encima. Son los Sigilli que estaban en Marte y bajaron, 200 de ellos. Si leen el libro de Enoch, van a ver que son 200 los ángeles caídos. Son los 200 que bajaron de Marte hacia acá a la boda de Marduk y aprovecharon y agarraron unas cuantas mujeres que fueron a la boda de Marduk, mujeres terrestres, y se casaron con ellas. Y se fueron a vivir por ahí por donde les dije, ¿no? Por el lado de Palestina, el Líbano, esos lugares. Eso eran los que querían bajar hacia Egipto a ayudar a Marduk, los Sigilli, con sus seguidores terrestres. Y Adad, que controlaba el espacio puerto en el Sinaí, los atajó ahí, dice, no van a ayudar a Marduk. No pudieron pasar de ahí.
Entonces Sarpaní es esa mujer, esposa, la primera terrestre que se casa no con un Anunnaki normal, como lo eran los Sijiji, que se casaron con muchachas terrestres. Sarpaní se casó con Marduk, que era príncipe heredero del trono de Nibiru. Eso era inconcebible en la cabeza del Anunnaki, de los jefes Anunnaki. Ni el padre de Marduk creía eso que él iba a hacer, cuando Marduk le dijo que se iba a casar y era con una terrestre. Enki se volvió como loco. No puede ser, porque ¿cómo una terrestre va a heredar el trono de Nibiru, Marduk? Tú eres un príncipe, tienes derecho a la sucesión. Y Marduk le dijo a su padre Enki, no, es que ya yo no tengo sucesión ni aquí, ni eso de la sucesión ya no vale más para mí, ni en Nibiru, ni aquí tampoco. El clan del Lil me quitó todo el poder y a ti también. Entonces eso no sirve de nada, eso de que soy príncipe en Nibiru aquí, heredero del trono. Dice, y esa es la mujer que yo quiero. Y la madre de Marduk, esposa de Enki, le pregunta, ¿y esa mujer, ella te acepta? Y él le dijo, sí, ella me acepta. Entonces la mamá le dijo, entonces está bien, vamos a preparar la boda. Y Enki tuvo que tragarse la lengua y aceptar el matrimonio de su hijo. Sarpaní se llamaba. Tuvieron 3 hijos. Primero Set y Osiris, que Set mató a Osiris. Y después de muchos años tuvieron al último, que se llamaba Satu. Entonces dice que al quedar ahí preso Nibiru, enterrados, sin luz del sol, sin comida ni agua, Sarpanit, su esposa terrestre, elevó un lamento por su prisión. La esposa de él. Mi marido se va a morir ahí preso, enterrado dentro de esa pirámide. Entonces ella, como esposa, dice, elevó un lamento por su prisión y castigo sin juicio, porque lo están enterrando sin hacerle un juicio, lo están condenando a la muerte sin hacerle un juicio. Como hace Trump con las yolas de que supuestamente estaban cargando droga ahí en el Caribe o en el Pacífico, y les manda un misil. Y si quedaron 2 vivos, el capitán que dirige la operación le manda otro misil para rematar a los 2 que quedaron vivos. Así es eso es lo que han hecho. Sin juicio. Y la gente, los presidentes reclamando, algunos presidentes, pero háganle un juicio, llévenlo y muestren la droga que llevaban. Porque dice que eran lanchas de narcotráfico. Pero quién sabe qué era lo que llevaban ahí, si era cargamento de alguna otra cosa. O sea, matar gente sin hacerle juicio, eso es propio del imperio. Se siente que no tiene que darle razón ni explicación a nadie. Eso es lo que está haciendo Trump en el Caribe, en el Pacífico, matando gente en yola y dicen que eran yolas de narcotráfico. Pero hasta ahora no han presentado ninguna prueba de que eran eso. Pero les manda un misil y los mata. Ahí en las costas de Colombia encontraron el cuerpo de uno. Y cuando llegó el esposo le dice, pero mi esposo lo que era pescador. Que eso de que estaba llevando no era ninguna droga. Estaba pescando. ¿Y quién le hace reclamo de justicia al imperio, a Donald Trump? Y siguen haciendo, y así lo dijeron. Lo seguiremos matando, o sea, sin juicio. Sarpaní, la esposa de Marduk, elevó un lamento por su prisión y castigo sin juicio. Acudió donde Enki, su suegro. Llegó a él con su joven hijo Nabu, ¿ves? El tercer hijo Nabu, estaba pequeño. Con su joven hijo Nabu. Entonces Nabu era hermano de Osiris, el que había muerto ahogado, y de Set, el hermano de Osiris también. Entonces Nabu era el tercer hijo con el que Sarpanit y Marduk se consolaron después de la muerte de Osiris y el destierro de Set, que eran sus 2 hijos. Entonces como que perdieron esos 2 y se consolaron con Nabu, que es el más joven, se quedó con ellos. Marduk debe ser devuelto para estar entre los vivos, le dijo Sarpanit a su suegro Enki. Porque Enki es uno de los jefes, ¿no? El jefe del segundo clan es él. Entonces él era de las pocas personas que podía hacer algo, hablando con el otro jefe del clan, que es su medio hermano Enlil. Entonces ella va donde su suegro Enki, haga algo, que no lo maten,
que lo saquen de ahí. Es el reclamo de Sarpaní, la esposa de Marduk. Marduk debe ser devuelto para estar entre los vivos, le dijo Sarpanit a Enki. Él la envió hacia Utu y a Nagnar-Sin. Utu es el medio hermano de Inanna, que es la que quiere que maten a Marduk, que lo dejaran encerrado, que se pudriera muerto. Y Nagnar es el padre de Inanna, como para que hablaran con ella y le ablandaran el corazón, para que retire ya ese deseo de matar a Marduk que ella tiene. Enki la envió hacia Utu, el gemelo de Inanna, y hacia Nagnar, el padre de Utu y de Inanna, que podían interceder ante Inanna, ablandar el corazón a Inanna. Entonces fíjense lo que hace Sarpanit, poniéndose un vestido de expiación, no fue bien vestida ni con joyas ni nada, fue muy humilde, dice, poniéndose un vestido de expiación, rogó, no fue a exigir nada, rogó diciendo, denle la vida al señor Marduk, déjenle que siga viviendo humildemente, dejará a un lado el gobierno, o sea, él ya no seguirá en el gobierno, que lo tome Inanna, no hay problema, pero déjenmelo vivo. Inanna no se aplacó por esta petición de la esposa de Marduk. Mira el corazón duro de esa mujer. ¿Por qué será que en el odio del corazón de la mujer cuando se instala es peor que el de 1000 hombres? No se calma con nada. El odio de una mujer. Es increíble, ¿no? Y ese sentimiento la lleva a ser la persona más violenta del mundo, no se importa con nada. Inanna le respondió, déjenle que... Inanna no se aplacó y le dijo, por la muerte de mi amado, el instigador debe morir. Esa fue la respuesta que dio Inanna al reclamo humilde de la esposa de Marduk. Niñarsak, la hermana de Enki de Enlil, la pacificadora, convocó a los hermanos Enki y Enlil. Solo ella podía hacer eso, convocar a los dos hermanos para ver si se paraba el derramamiento de sangre y la guerra. Y Ñarsak, la pacificadora, convocó a los hermanos Enki y Enlil. Como ya les dije, ella era media hermana de aquellos dos y también era amante. Tenía hijos con los dos. Costumbres de ellos que heredamos nosotros. Entonces Ñarsak, la pacificadora, convocó a los hermanos Enki y Enlil y les dijo, Marduk debe ser castigado. O sea, yo estoy de acuerdo que se le castigue a Marduk por lo que él hizo. Pero él no merece la muerte porque él no mató a su medio hermano Dumuzi. El razonamiento de ella, que intercede, la intercesora, la pacificadora, pero él no merece la muerte, les dijo a los dos hermanos. Que Marduk siga vivo en el exilio, dijo ella. Y que entregue a Ninurta la sucesión en la tierra. Que ya no siga reclamando el poder aquí en el planeta Tierra. Él quería ser el comandante en jefe en lugar de Enlil. Ese era el objetivo de Marduk, reclamando el poder. Porque yo soy un príncipe heredero y es a mí que me debería tocar el comando en la tierra. Y él no desistía de esa exigencia. Entonces, el planteamiento que hace Ñarsak para que dejen salir a Marduk vivo de la tumba donde estaba dentro de la pirámide, y ya le dijo, mándenlo al exilio y ya quítenle el derecho de estar exigiendo que se le devuelva algún poder, la sucesión aquí en el planeta, que sea el comandante, que deje eso, pero no lo maten, mándenlo al exilio. Frente a esta petición de su media hermana, Enlil se sintió complacido con sus palabras y sonrió. Recuérdense que Enlil había tenido a Ninurta con su media hermana Yan Nibiru. Ella era prometida de Enki, el medio hermano de Marduk, a Yan Nibiru. Anu, el padre de los tres, se la prometió a Enki, que era su medio hermano.
Pero ella, el corazón de ella estaba era con Enlil. Ella no quería a Enki, ella se apasionó fue por Enlil, pero el padre de las dos, que es el rey de Nibiru, le dijo, no, tú te vas, tú eres prometida para casarse con Enki. Esa misma actitud del padre que tiene el poder, la trajeron ellos aquí a la tierra y el terrestre la copia. Ustedes van a leer la historia en Europa de muchos reyes que decían, no, mi hija, tú te vas a casar con fulano de tal, que es príncipe allá o rey allá. Y hacía una alianza con aquel tipo, mandándole a su hija para que se casara. O sea, no importa lo que ella sintiera, es una orden, usted se casa con fulano de tal. Y así era que funcionaba. ¿Eh? La muchacha, y entre los musulmanes eso es muy fuerte todavía. Si una musulmana está aquí en América Latina y se quiere casar con un tipo que ella conoce desde niña porque nació aquí, aunque sus padres son de allá del Líbano, de Siria, el padre dice, no, tú te me vas a casar con un primo tuyo que vive allá en el Líbano. Y ella no puede decir que no. Se sigue la misma costumbre de la Anunnaki, la copiaron. ¿Y cuántos padres no han matado a su hija aquí en América? Le han metido una puñalada y el hermano y la madre la agarran para que el padre la mate. ¿Eh? Y la policía llega y los agarra y ellos no se arrepienten de eso. No, era para defender el honor de la familia, porque ella iba a mezclarse con otro que es un infiel. Para ellos todo el que no es musulmán es infiel. Y es un deshonor que una persona de su familia se case con una gente que no es de su propia familia. Eso viene de los Anunnaki. Entonces Lil se complació por estas palabras sabias de Niñarsá. Dejen a Marduk vivo, mándenlo al exilio y que él entregue a Ninurta la sucesión en la tierra. Que deje ya esa ambición de poder que él tiene y delegue todo eso en Ninurta, que es el sucesor legal de su padre Lil aquí en la tierra, porque es hijo de ella, que es media hermana de Lil el comandante, y esa es la ley que rige, que la trajeron de allá. La media hermana que tiene un hijo con el medio hermano, ese hijo es el sucesor legal. La ley de la simiente sustituyó a la ley de la primogenitura. Enlil se sintió complacido con las palabras de su media hermana y sonrió. Ninurta era su hijo. De Ninurta ella era la madre, porque ella es la madre de Ninurta y ella que lo tuvo con Enlil. Entonces Enlil sonríe. Era una pasión que no se apagó, aunque Enlil se casó con otra Anunnaki aquí y ella llegó soltera porque por ese cuerno que ella le hizo a Enki allá en Nibiru y salió embarazada de Enlil. Entonces Anu se molestó porque él había destinado a ser la esposa de Enki, que era su primogénito. Entonces se apasionó por Enlil, tuvieron sexo y ella salió con un hijo en la barriga. Entonces ese Ninurta nació de los dos, porque se querían mucho los dos. Pero todavía él siente cariño por él. Él sonríe cuando la ve que ella habla así con tanta sabiduría. Y entonces Anu la condenó, te me vas al planeta Tierra, pero te condeno a que nunca te puedas casar. Y nunca se pudo casar, ni con Enlil ni con Enki, ni con nadie más. Así murió viuda, ya vieja y gorda y fea. Llegó lindísima al planeta, como la encargada de curar a los Anunnaki. Y tenía como una especie de hospital en una ciudad que se le destinó a ella en Mesopotamia, en Edén, antes del diluvio. Entonces esa mujer con esa sabiduría habló y Enlil estuvo de acuerdo. Ninurta era su hijo, de Ninurta ella era la madre. Enki nunca consiguió tener un hijo con ella y eso es lo que él quería, Enki, que ella le diera un hijo para que ese fuera el sucesor legal, porque era su media hermana y nunca pudo tener hijo con ella. Tuvieron sexo y nacieron 3 hijas y Enki dice, qué desgracia, tú tienes que darme un hijo, pero no pudo. Siempre nacieron 3 hembras para él exigir el poder para ese hijo, quitárselo a Enlil, pero nunca pudo. Y entonces sigue diciendo Enlil que Enlil aceptó esa propuesta, ¿no? Sacar a Marduk vivo, mandarlo al exilio y que renunciara a sus pretensiones de tomar el poder aquí en el planeta. Si entre sucesión y vida tengo que elegir, ¿qué puedo yo, un padre, decir? Dijo Enki.
Si yo tengo que elegir entre la vida de mi hijo y la sucesión al poder, que renuncia a la sucesión, ¿qué puedo yo hacer si no elegir la vida de mi hijo? Que ya no siga más aspirando a tener el poder. Entonces aceptó la propuesta. Es la vida de mi hijo primero. Así respondió Enki, con el corazón dolido y partido. En mis tierras se ha extendido la desolación, dice Enki, porque todo está sucediendo ahí en las tierras de él en África, en el Apsu. La guerra debe terminar. Por Dumuzi todavía estoy de luto, dice Enki. Que Marduk viva en el exilio, pero que no muera. Si la paz debe volver y Marduk vivir, tenemos que llegar a un acuerdo vinculante, le dijo Enlil a Enki. Acuerdos vinculantes. Se va al exilio y renuncia a la pretensión de tener el trono aquí en el planeta, el comando. Y fue aceptado por Enki. Cuando un padre ama a su hijo, a su hija, sacrifica cualquier cosa para salvar lo más precioso que es para él, la vida de su hijo y su hija o su hija. Todas las instalaciones que enlazan cielo y tierra, o sea, Nibiru y el planeta Tierra, se deben confiar solo a mis manos, dice Enlil. O sea, todas las instalaciones que están aquí en el territorio de Marduk, en las 3 pirámides, que sirven para que las naves que vienen de Nibiru comiencen el descenso, todo eso tienen ustedes que entregarlo a nosotros. O sea, los vencedores colocan las condiciones, los vencidos no colocan condiciones. Todas las instalaciones que enlazan cielo y tierra se deben confiar solo a mis manos. El señorío sobre la tierra de los 2 estrechos, las tierras que eran de Dumuzi, entre el Nilo y el Mar Rojo. Entonces el Nilo reclama todos esos territorios, me lo entregan también, porque nosotros vencimos la guerra. Y esos eran territorios que estaban dentro de los dominios de Marduk, ahí en Egipto. Todas las instalaciones que enlazan cielo y tierra se deben confiar solo a mis manos. El señorío sobre la tierra de los 2 estrechos debes dárselo a otro de tus hijos y no a Marduk, dijo Enlil. Ese dominio que era del Enlil, de Marduk, ya no pueden ser de él. Dárselo a otro de tus hijos, pero no a Marduk, dijo Enlil. Entonces el vencedor coloca las condiciones. Fíjense que Enlil no toma la tierra de Enki para él, la respeta, que son dominios de Enki, pero le exige, Marduk no puede seguir teniendo estos dominios aquí. Dáselo a otro de tus hijos, pero no a Marduk. Y Enki concorda, porque fue vencido. El señorío sobre la tierra de los 2 estrechos debes dárselo a otro de tus hijos. Los Sillillis, ¿recuerdan los Sillillis? Aquellos que venían a ayudar a Marduk, eran Anunnakis casados con mujeres terrestres. De esa gente no se habla nada. De esa descendencia de esos Anunnaki que se casaron con mujeres terrestres, vivían por el lado del Líbano, por ahí, dieron origen a todas esas razas blancas por ahí. De esa gente no se dice nada, solo se habla de los principales jefes. Y sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? De los soldados comunes en la guerra nadie habla del comandante fulano, del general fulano, pero del soldado común no se habla. La historia siempre ha venido así. Se ignora quién eran esa gente. Pero esa gente crearon familia, crearon descendientes, pero no se escribió nada sobre ellos. Entonces sigue diciendo, los Sillillis que siguen a Marduk deben renunciar al lugar de aterrizaje y abandonarlo. ¿Dónde ellos estaban? En la región que era de Enlil, ahí en el Líbano, por esos lados. Era el territorio de Enlil, eso era parte del Edín. Mientras los de Enki son aquí los de África. Entonces Enlil dice, esos Sillillis que venían a ayudar a Marduk también tienen que irse de esos lugares, que vengan aquí a tus territorios, a África, pero se me salen de allá también, del Edín, de mis territorios. Los Sillillis que siguen a Marduk deben renunciar al lugar de aterrizaje. Ahí en el Líbano y que tenían la plataforma de aterrizaje, ellos ahí vivían por esos lugares también por ahí. Lo ocuparon después que se casaron con las mujeres terrestres. En la tierra ven a donde mandaron a Marduk en el exilio. A la tierra sin retorno, no habitada,
por ningún descendiente de Siusudra debe exiliarse Marduk. ¿Dónde fue eso? Aquí en América. ¿Quiénes estaban aquí? Los descendientes de Caín, ¿recuerdan? Los indígenas que no les sale barba. Aquí no vivían los descendientes de esa raza de Noé, los llamados patriarcas, que eran la descendencia directa de Adapa, hijo de Enki, con una terrestre. Hijos descendientes de Adapa eran esos llamados patriarcas en la Biblia, que vivieron muchos años, un ciclo de vida bien largo. De esa descendencia que habla la Biblia, no habla gran cosa de los descendientes de Caín, lo deja de lado porque no le interesa. Habla de los descendientes de Adapa, del tercer hijo de Caín, de Adán y Eva, o Adapa y Titi, como se le llama en los textos originales, ¿no? Entonces en estos territorios esa gente no estaban allá, por los lados del Cáucaso, por ahí, esa raza blanca. Aquí no había de esa gente. ¿Cómo él le llama a estas tierras por aquí, a este continente americano? Las tierras sin retorno. Está a miles de kilómetros de allá de Medio Oriente. Como ellos dicen, había que cruzar un gran mar, pero ellos lo cruzaban en sus naves, era rápido. En la tierra sin retorno, no habitada por ningún descendiente de Siusudra de Noé. Y recuerdan que los 3 hijos de Noé, dice que de ellos fue que se repobló la tierra. Es falso, ¿no? Pero está esa historia. Que uno se le dio la parte ahí en África, a otros 2 se le dio la parte de ahí de Mesopotamia o el Edín, y los países que van allá hacia los montes Taurus, esos países de Pakistán, Afganistán, Turquía, el Líbano, todo eso para allá se le dio a los otros 2 hijos de Noé. Entonces, y el tercero fue en África. Entonces, por aquí no había descendientes de Siusudra, que es el Noé de la Biblia. Por eso es lo que está diciendo Enki. Que vaya exiliado a la tierra sin retorno, no habitada por ningún descendiente de Siusudra, o sea, de Noé. Así se declaró Enlil, enérgicamente, porque fue el vencedor, pretendiendo ser el principal entre los hermanos. Oye, como escribió Enki, pretendiendo ser el principal entre los hermanos. Y Enki era mayor que él, pero Enlil llegó y le quitó el poder. Enérgicamente Enlil colocó estas condiciones, o sea, con fuerza. Yo vencí, hablando con potencia, ¿no? Pretendiendo ser el principal entre los hermanos, entre él y Enlil. Enki reconoció en su corazón la mano del hado, la mano de la suerte. Esa fue la suerte que nos tocó, no hay manera. Así sea, dijo Enki humildemente, inclinando la cabeza. Ustedes vencieron, ¿verdad? Las condiciones las colocan ustedes. Por lo menos mi hijo está vivo. Solo Ningisida, que es el que se alcohol aquí en Mesoamérica, que es el Tot o Tehuti en Egipto, y Ningisida ya en Sumeria antigua, solo Ningisida conoce las entrañas del Ekur, porque él fue el que hizo los planos del Ekur, ¿no? El Ekur, ¿recuerdan? La pirámide grande. Él diseñó los planos de los 3. Todo lo que hay dentro, esa galería y todo, eso lo tiene él todo en un plano que hizo. Él fue el que levantó esas pirámides con la ayuda de los Anunnaki. Entonces él es el que hace el plano de todas esas estructuras, el creador de eso. Entonces le piden ayuda a él, que conoce los planos de esa gran estructura. Solo Ningisida conoce las entrañas del Ekur. Que sea él el señor de sus tierras. Acuérdense que Enlil le dijo, estas tierras que eran de Marduk no pueden seguir más siendo de él. Se la puede dar a uno de tus hijos, pero no a Marduk. Entonces, como Ningisida fue el que creó las 3 grandes pirámides, se dice entonces que se le dé ese territorio a él, que era de Marduk anteriormente. Solo Ningisida conoce las entrañas del Ekur. Que sea él el señor de sus tierras. Después,
que se anunciaran las decisiones de los grandes Anunnaki en Lil, su medio hermano Enki y su medio hermana Niñarshak. Esos son los tres grandes Anunnaki, los tres hijos del rey Anu de Nibiru, dice los tres grandes. Después que se anunciaran las decisiones de los grandes Anunnaki, se llamó a Nihisida para el rescate de Marduk, porque era el que había hecho el plano. ¿Cómo tú entras allá y los sacas? Tú que hiciste los planos. Se le encargó esa misión. Se llamó a Nihisida. Recuérdense que Nihisida no quiso apoyar a Marduk porque estaba descontento con él, aunque eran medios hermanos. Pero ahora lo llaman a él para que, como él hizo los planos, entra tú que hiciste los planos y saque a ese hombre de ahí, porque ya se decidió que él tiene que seguir viviendo, aunque sea en el exilio. Después de que se anunciaran las decisiones de los grandes Anunnaki, se llamó a Nihisida para el rescate. Su reto era cómo sacar a Marduk de las entrañas selladas por los bloques de piedra enorme. Marduk selló uno al entrar y lo bajó y quedó preso él mismo allá. Y los tres que fueron, Inanna, Nihisida y Skuld, no pudieron entrar porque Marduk bajó el bloque de toneladas de peso y se trancó allá. Estos tres al salir vieron que había tres bloques más que sellaban las galerías, el pasadizo, y los sellaron también. El reto de Nihisida era cómo sacar a Marduk de las entrañas selladas por los bloques de piedra. Para liberar al que vivo estaba enterrado, le dieron una tarea inconcebible a Nihisida. Nihisida contempló los planos secretos del Lekur, porque él lo tenía guardado, solo él sabía dónde estaban esos planos, porque él fue que los hizo. Nihisida contempló los planos secretos del Lekur, se puso a estudiar los planos, cómo podía entrar donde estaba Marduk, que ya está todo bloqueado. Nihisida contempló los planos secretos del Lekur, planeó cómo evitar los bloqueos, buscó otros pasadizos para evitar los bloqueos que habían dejado, que había hecho Marduk y los tres hijos de Lil. Marduk será rescatado a través de una abertura superior cincelada, les dijo a los líderes. O sea, tuvieron que abrir una u otra abertura. Eso se llama cincelada, no tuvieron que hacerla. Otra abertura en la gran pirámide para sacar al que estaba adentro bloqueado. Encerrado vivo. Marduk será rescatado a través de una abertura superior cincelada, les dijo a los líderes, o sea, a Enlil, a Enki y a Niñarshak, los tres grandes líderes. En el lugar que yo les muestre, tallarán una entrada en las piedras, dijo a los Anunnaki que iban a ayudar. Desde allí un sinuoso pasadizo les llevará hacia arriba, creando un conducto de rescate. Atravesando vanos ocultos, proseguirán hasta el centro del Lekur, les dando las instrucciones a lo que van a hacer el pasadizo artificial, y llegar hasta donde está Marduk sin pasar, por donde están los bloques de piedra que sellaron todas las galerías. En el lugar que yo les muestre, tallarán una entrada en las piedras. Desde allí un sinuoso pasadizo les llevará hacia arriba, creando un conducto de rescate. Atravesando vanos ocultos, proseguirán hasta el centro del Lekur. En el vórtice de los vanos, a través de las piedras, se abrirán paso. Abrirán una entrada hasta el interior, evitando así los bloqueos. Continuarán por encima de la gran galería y levantarán los tres bloques de piedra y llegarán a la cámara superior, donde está Marduk, prisionero. Más tarde los Anunnaki, dirigidos por Nihisida, siguieron el plan esbozado. Con herramientas que resquebrajaban las piedras. ¿Qué tipo de herramientas? Solo ellos la tenían, no sabemos cuál es. Pero no fue con pico y pala. Eso era cosa de terrestre. Con herramientas que resquebrajaban las piedras, hicieron la abertura, crearon el conducto de rescate. Llegaron al interior del monte artificial, abrieron una salida, evitando los tres bloques de piedra.
llegaron a la cámara superior. Sobre una pequeña plataforma levantaron los rastrillos y rescataron a Marduk, que estaba desmayado. No tiene agua, no tiene luz, está ahí oscuro, enterrado vivo. Estaba desmayado, dice, lo encontraron desmayado. Con cuidado bajaron al Señor por el sinuoso conducto, le llevaron hasta el aire fresco, lo sacaron de la pirámide. En el exterior, su esposa Sarpanit y su hijo Nabu esperaban. Fue un gozo, fue una reunión muy gozosa ver a su esposo y al padre de su hijo vivo de nuevo. Cuando a Marduk, su padre Enki, le transmitió los términos de la liberación, Marduk no sabía, Marduk estaba preso. Él no sabe cuáles fueron los términos que se hicieron para sacarlo vivo. Ahora que él sale, Enki le cuenta los términos. No, tú tienes que irte al exilio y dejar las pretensiones tuyas de tomar el poder aquí en el planeta. Ese fue el acuerdo que tuvimos que hacer. Ellos nos vencieron. Marduk no sabía eso. Cuando Marduk se entera, a través de su padre Enki, de los acuerdos que se hicieron para que él pudiera salir, se enfureció y le gritó a su padre Enki: hubiera preferido morir que renunciar a mi derecho de nacimiento, le gritó a su padre. Sarpanit, su esposa, confió en sus brazos a Nabu, le entregó sus: mira, nuestro hijo, cárgalo, abrázalo. A ver si lo hacían dejar esa rabia y esa cosa. Sarpanit confió en sus brazos a Nabu. Nosotros somos parte de tu futuro, Marduk. Le dijo ella suavemente: piensa en nosotros dos. Yo, tu esposa, y él tuyo, somos parte de tu futuro. ¿Cómo tú te vas a decir que preferías morir por ahí para renunciar a esos derechos futuros, de un futuro en que podías tomar el poder? Nosotros somos parte de tu futuro. Nosotros lo ves como la mujer saca la sabiduría y lo convence. Que Marduk se puso como ciego y sordo cuando Enki le dijo los términos que se acordaron para él poder salir, y no pensó, solo pensó en él, en sus aspiraciones al poder en el planeta Tierra. La mujer que lo hace como caer en la realidad de nuevo. Le dice: pero nosotros dos somos tu futuro, yo tu esposa y él tu hijo. Le dijo ella suavemente. Marduk se enfureció, Marduk se humilló. Me rindo ante la suerte, dijo inaudiblemente. Con Sarpanit y con su hijo Nabu partió hacia una tierra sin retorno, aquí al continente americano. Aquí fue el exilio de Marduk. Con su mujer e hijo fue a una tierra donde se cazan bestias con cuernos. Tuvo que ser el norte de América, donde hay búfalos, bisontes, renos, la parte norte. Esos eran los animales grandes con cuernos. Centroamérica no había, ni en el sur tampoco. En el sur apenas teníamos llamas, alpacas, vicuñas. Entonces, esto que está diciendo Enki es un detalle importante para saber que fue al norte de Estados Unidos, para Canadá, para arriba, que lo mandaron por ahí. Con Sarpanit y con Nabu partió Marduk hacia una tierra sin retorno, con mayúscula. Con mujer e hijo fue a una tierra donde se cazan bestias con cuernos, lo que hoy llamamos América del Norte, de Estados Unidos hacia Canadá, o del norte de México hacia Canadá. Tras la partida de Marduk, Ninurta volvió a entrar en el Ekur a través del conducto. A través de un corredor horizontal fue hasta las vulvas del Ekur, el centro donde estaban los instrumentos, algunos radioactivos, que hacían, por eso se dice que era como el corazón del Ekur, estos instrumentos. Eso es lo que producían la energía, esos cristales, y hacían que saliera ese rayo de luz hasta el espacio por la punta de la pirámide. Entonces, después que Marduk es sacado, Ninurta entra, que era el que dirigía el ejército de Enlil, fue vencedor, entra dentro de la pirámide a desbaratar todo lo que había dentro, a sacarlo, destruirlo, dice.
Tras la partida de Marduk, Ninurta volvió a entrar en el Ekur a través del conducto. A través de un corredor horizontal fue hasta la vulva del Ekur. En su pared oriental, en una hornacina, ¿saben lo que es una hornacina? Esto es una pared y ahí se hace como un agujero de piedra o cuadrado y coloca dentro de ese agujero una estatua o algo así, o un jarrón con flores. Eso es una hornacina. Ese espacio que se abre en la piedra y se coloca algún objeto ahí. Eso es una hornacina. En su pared oriental, en una hornacina artísticamente labrada, la piedra del destino emitía una radiación roja. Había una piedra pulsante ahí, emitía radiación, fíjense, puede matar. Su poder me atrapa para matarme, dijo Ninurta. Con una atracción mortal me subyuga, gritó Ninurta dentro de la cámara. Se dio cuenta que era radioactivo y lo podía matar la radiación. Llévensela, le dijo a los que iban detrás de él. Llévensela, destrúyanla por completo, gritó Ninurta a sus tenientes. Desandando sus pasos, Ninurta fue a través de la gran galería hasta la cámara más elevada. En un arca ahuecada pulsaba el corazón del Ekur. La fuerza de su red se potenciaba con 5 compartimientos, uno encima de otro. Aparecen las fotos por ahí, esos compartimientos donde estaban esos aparatos. Ninurta golpeó el arca de piedra con su vara. Eso es algún tipo de arma que tiene. Con su vara, no es un pedazo de madera. Tecnología. El terrestre dice con su vara. Ninurta golpeó el arca de piedra con su vara. Aquella respondió con una resonancia. Era como un eco, una especie de campana, ¿no? Que uno le da y sale el eco. Ninurta ordenó que se sacara la piedra Guj, que determina las direcciones. Se llevó hasta un lugar de su elección. ¿Qué tecnología sería esa? La piedra Guj, que determina las direcciones. Ni nos imaginamos. Bajando por la gran galería, Ninurta examinó los 27 pares de cristales de Nibiru. Cristales que producen energía que habían sido traídos de Nibiru, instalados ahí dentro por Ningishida. Muchos de estos cristales habían sido dañados en su combate con Marduk. Algunos habían sobrevivido intactos a la contienda. Ninurta ordenó que se sacaran los que estaban enteros de sus ranuras. Los otros los pulverizó con su arma de rayo. Arma de rayo. ¿Qué tipo de armamento que no tenemos? Apenas tiramos pedacitos de hierro. Con rifles, con pistolas, con cañones, con misiles. Arma de rayo. Pulverizó. Fue el arma, le metió un rayo. Disparó un rayo. Fuera de la casa que es como una montaña, Ninurta se remontó en el cielo con su pájaro negro. Salió de la pirámide, agarró su nave y se elevó y se fue. Pájaro negro, ¿ves? El lenguaje del terrestre, el pájaro negro, la nave de Ninurta parece que está pintada de negro. Dicen pájaro negro. Prestó atención a la piedra ápice, la que estaba ahí en la punta de la pirámide. Prestó atención a la piedra ápice, ¿no? Para ver esa piedra tenía necesariamente que subir en la nave, que no se ve desde el suelo lo que hay en la punta de la pirámide, es imposible ver lo que tiene aquí encima. Entonces él se eleva en su nave y desde encima ve la piedra que estaba en el ápice aquí, en la punta de la pirámide. Se elevó al cielo con su pájaro negro, prestó atención a la piedra ápice. Representaba la personificación de su enemigo Marduk. Con sus armas la soltó hasta el suelo, se derrumbó hecha pedazos. Le disparó a esa piedra y le cayó al terreno, al pie de la pirámide y se destrozó cuando cayó. Con esto termina para siempre el temor a Marduk, dijo Ninurta. Ya nadie le va a tener miedo a Marduk.
de que va a asumir el poder en la tierra y destituir a mi padre en Lil y dejarme a mí sin herencia aquí en la tierra. Con esto termina para siempre el temor a Marduk, declaró Ninurta victorioso. En el campo de batalla, los Anunnakis reunidos anunciaron sus alabanzas a Ninurta. Vamos a hacer una parada por aquí, señoras y señores. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.